Muy bien, continuamos en Dos Mitades. Los invitamos como siempre a sumarse a nuestro Twitter, @2mitadesTVU. Y hoy nuestro hashtag es promesas de despido. Nos vamos con Claudio, vamos a hablar de la situación internacional, en particular la situación de Brasil. Muy bien, Matías, muchas gracias. Ya estamos aquí para hablar de lo que está pasando en Brasil, en el país hermano. Como siempre, para la información internacional lo tenemos al señor Nicolás Sanpedro. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Si te parece, ya nos empezamos a meter en el informe que has traído para que empecemos a desarrollar un poquito qué es lo que está pasando en Brasil. Démosle, ¿sí? entonces. Muy bien, vemos entonces el informe que preparó Nicolás Sanpedro sobre Brasil. Mega marcha en Brasilia contra el presidente del país, Michel Temer. Los manifestantes marcharon pacíficamente hasta la sede del Congreso, donde comenzaron serios incidentes. Fueron atacados diferentes ministerios del país, entre ellos el de Agricultura, Hacienda y Turismo. Como consecuencia, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud. Acto seguido, el gobierno ordenó desplegar tropas en Brasilia para defender los edificios públicos. El presidente Temer quiere subrayar que tal caos es inaceptable, que esta pérdida de control es inaceptable y que no permitirá que tales acciones interrumpan el desarrollo de un proceso democrático y con respecto a las instituciones. Los manifestantes exigen la salida de Temer del poder, acorralado por un escándalo de corrupción, la convocatoria de elecciones directas y el fin de las reformas impuestas por el gobierno. La reforma laboral destruye la infraestructura sindical, desorganiza el movimiento sindical brasileño. La reforma de las pensiones hace casi imposible que las personas se jubilen aquí en Brasil. Es una transición inaceptable para aquellos que están en el mercado de trabajo, porque tendrán que trabajar muy duro. Muy bien, ahí veíamos un poquito de lo que estaba pasando en Brasil en estos días. A ver, contanos un poco. Una situación cada vez más compleja, la de Michel Temer, el presidente de facto en la República Federativa del Brasil. Una cosa a tener en cuenta es que posteriormente a esto esta manifestación que se estaba dando, donde más de 150.000 personas se congregaban en Brasilia, la capital brasileña, tiene que ver con que al día siguiente, el jueves, Dilma Rousseff presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia una petición para que se revea el juicio político, para que se dé marcha atrás con esta situación. Hay que recordar que a fines de 2016 los abogados de Dilma Rousseff habían presentado un amparo para que se reviera esta situación y se diera marcha atrás con el juicio político. Lo que dijo la mandataria en estos últimos días es que todo lo que está sucediendo, los escandalosos ya hechos de corrupción de Michel Temer, están dando cuenta de que este señor no está habilitado, nadie lo votó y no está habilitado para llevar las riendas del país. Nunca tuvo apoyo popular Temer. No, nunca. Ahora actualmente el apoyo, la aprobación que tiene se estima que es del 4%. ¿4%? 4%, para tener una idea. Hay una nota muy interesante de Alfredo Serrá, si no me equivoco, Alfredo Serrano, Mansilla, que la pueden buscar en Telesur si quieren, donde precisamente hace un análisis de esta situación y lo que plantea es que Temer ya no le sirve. Sería una especie de golpe dentro del golpe. ¿Ya no le sirve a quién? A los que hicieron el golpe de Estado, a todo el entramado político, judicial, corporativo que hizo el golpe de Estado para que Dilma Rousseff no esté más al frente del Estado. Porque, perdón, digo, recordemos que Dilma fue destituida por supuestos actos de corrupción, quedó Temer, que era su vicepresidente, y ahora se conocieron unas escuchas. En realidad, aprovechando que recién estaban hablando con Nano Cara respecto de este cambio de partida presupuestaria que se puede hacer, que es una cuestión que es lógica, si vos tenés un recurso lo podés utilizar en otro lado. Bueno, lo que había hecho Dilma precisamente era sacar guita de una cartera y utilizarla en otra. Eso fue lo que generó el impeachment básicamente. No encontraron pruebas de que haya cometido delito. Y después, ya metiéndonos en la situación actual, en esto que está sucediendo, lo que tiene que ver es que ya, como bien lo anunciaban, lo decían en el video, hay una cantidad de medidas antipopulares que ya exceden los límites de la paciencia del pueblo brasileño.
Y lo que generó fue esta movilización de más de 150.000 personas en Brasilia, en la capital. Se manifestaron en diferentes lugares que tuvieron algunos heridos de bala que por suerte están, hasta donde han dicho desde el Ministerio de Salud, están estables, digamos, pero hay creo que 3 personas que estuvieron internadas por heridas de bala. Y esta locura que sucedió, esto de habilitar a las Fuerzas Armadas, al ejército, que salga a las calles a controlar y a establecer el orden, entre unas comillas muy grandes, que bueno, después ante lo que generó esa situación tuvieron que dar marcha atrás porque era insostenible esa situación. Acá en la región, perdón, digo, Macri es el que hoy en día más fuerte lo respalda a Temer, ¿o no? Sí. Digo, ¿hay algún otro presidente que le dé un respaldo tan fuerte como el de Macri? No he visto que haya habido declaraciones públicas de funcionarios o de presidentes, o por lo menos de funcionarios de alto rango, que hayan salido a hablar públicamente y sostener la figura de Michel Temer, lo cual, esto sumado, digo, para también por poder comprenderlo, lo que generó esta movilización no es solamente estas medidas antipopulares, sino que hace muy poquitos días se conocía un audio de una grabación entre Michel Temer y un empresario de la industria cárnica, del frigorífico JBS, si no me equivoco, que se llama Joesley Batista, donde supuestamente lo que hacía Temer era autorizar a este empresario a que le pagara a Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, que fue el que dio inicio al juicio político de Dilma Rousseff, hoy detenido, preso e inhabilitado a la función pública por hechos de corrupción, donde se lo habilitaba para pagar a ese funcionario. También en estos últimos días se detuvo a un asesor especial de Michel Temer, que es el ex alcalde de Brasilia, y a 2 ex gobernadores que también eran asesores de Michel Temer. O sea, hay una situación muy compleja. Como para tener una idea, el 60% de los legisladores está siendo investigado por corrupción en Brasil. Analistas políticos internacionales, muchos de ellos están diciendo que se pensaba que Macri podía encarnar la figura política de derecha vanguardia en América Latina. No se les dio porque no consiguieron esa representatividad. Esperaban que fuera Temer, ahora con esto tampoco. ¿Buscan poner una figura de derecha que encarne ese papel acá en América Latina? Yo creería, justo ayer estaba charlando con un colega en la radio sobre la situación de Venezuela y sobre una nota que Thierry Meyssan hace a RT, el portal ruso en español, donde Thierry Meyssan, para quien no lo conozca, es el director de la red Voltaire, es un periodista francés que tiene un reconocimiento bastante importante por la exhaustividad de sus análisis y las investigaciones que hace. Lo que estaba planteando es que la estrategia hacia el continente en la actualidad no tiene que ver con el cambio de gobiernos, tiene que ver con la destrucción de los estados. Algo similar se vio con lo que pasó en Ucrania. Algo similar a eso también se puede ver en lo que pasó en Libia. Hoy Libia es un país ingobernable. Hay 3 facciones que se están disputando el poder, ninguna puede gobernar Libia. Es un país que está destruido, cuando era el que tenía el mejor nivel de vida de toda África. Entonces es una situación muy compleja. Thierry Meyssan hablaba de Venezuela y de este proceso de desestabilización, y lo que señalaba es que lo único que les interesa es que México, Brasil y Argentina sean los 3 países en la región que sean medianamente estables, y después buscarían desestabilizar todos los gobiernos, porque lo que les interesa hoy es destruir el Estado como nucleador o como organizador de una sociedad, lo que permite, por ejemplo, en lo que está pasando en Libia o lo que está pasando en otros países, que pueden saquear recursos, claro, a más no poder. Total, se pelean entre ellos, es dividir, que se peleen entre los que están adentro para poder llevarse los recursos naturales, que es lo que les interesa realmente. Son, en el caso de Temer, ya 19 pedidos de juicio político, de impeachment. Habrá que ver qué sucede tanto con la situación de Dilma Rousseff y si revén el juicio político, si avanzan sobre el juicio político a Temer. La trampa está acá, que la mayoría de los brasileños que se manifestaron el otro día piden elecciones directas. La Constitución de Brasil no lo permite porque faltan menos de 2 años para las elecciones, entonces tendría que ser diputados y senadores de manera conjunta quienes elijan a ese presidente que reemplazaría a Temer.
dado que tanto presidente como vicepresidente habrían salido de la función pública. Habrá que ver qué sucede porque, como decía, el 60% de los diputados y senadores están siendo investigados por casos de corrupción. O sea, una cuestión muy compleja en el Estado hermano, en la República de Brasil. Habrá que ver qué sucede con esa situación. Lo que sí es un factor de estabilidad o no para toda la región. Muy bien, muchísimas gracias Nico por haber venido. Esta es la situación de Brasil, te la contó Nicolás San Pedro. Nosotros nos vamos a hacer un corte en el próximo bloque, cosas que pasan.